contribución de Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas, con sede en Nueva York. Joel está en los cuarteles generales de Bloomberg, en la Gran Manzana, por eso volvemos ahí. ¿Qué tal, Joel? Gusto en saludarte. ¿Qué encuentras en el informe trimestral del Banco de México? ¿Alguna señal sobre la relación entre el Banco Central y la nueva administración y sus implicaciones para la política monetaria? Víctor, buenas tardes. Sí, efectivamente, como hemos platicado en este espacio, no es nuevo. Ya hace 3 meses Banco de México introdujo riesgos inflacionarios asociados a posibles políticas que pudieran ser implementadas por el nuevo gobierno, precisamente en el reporte trimestral de hace 3 meses. Y esto solo ha venido, el Banco de México solo ha venido estresando y subrayando estos riesgos. Y ya para el último comunicado y el último reporte de trimestral de Banco de México, ya es muy claro la preocupación por los posibles efectos inflacionarios de varias de estas políticas. ¿Qué te dice la trayectoria pronosticada de la inflación al objetivo de 3%? Banxico estima que se aproximará hacia ese objetivo a lo largo de 2019, pero será durante el primer semestre de 2020 cuando la inflación se ubica alrededor de 3%. Yo creo que es importante. Había la posibilidad de que la revisión en los pronósticos, que ya se veía venir desde el comunicado, pudiera haber vuelto a retrasar la convergencia de la inflación. De hecho, sí modifican al alza sus pronósticos, pero sobre todo enfocados en el 2019. La convergencia queda intacta para el 2020. Yo creo que eso hace mucho la diferencia, sobre todo en términos de expectativas de política monetaria para Banxico. Creo que el hecho de que estén revisando al alza, sobre todo para el primer semestre del año, refuerza nuestra expectativa de que el espacio para recortes ya se habría cerrado para el siguiente año, pero el hecho de que sigan esperando una convergencia en el mismo horizonte que lo habían anticipado, creo que sigue acotando el espacio que tienen para seguir elevando las tasas de interés, puesto que la convergencia en el horizonte que están anticipando no ha tenido movimiento. Ya que lo mencionas, sobre la base del comunicado de política monetaria del 15 de noviembre, el informe trimestral de ayer y las minutas publicadas hoy, ¿cuál crees que sea ese espacio para alzas adicionales en la tasa de referencia? Mira, yo creo que el espacio sigue siendo muy limitado. El mismo Banco de México ha reconocido que la tasa real se encuentra ya en máximos de 10 años, ligeramente ya por arriba del 4% real ex ante. Efectivamente es un máximo en poco más de 10 años y esto implica que las condiciones monetarias en México se encuentran sumamente apretadas. Lo cual obviamente es especialmente significativo cuando además el Banco de México espera que la brecha de producto, es decir, la holgura económica, no solo en este momento ya la hay, es decir, tenemos una brecha negativa, sino que espera que se abra, que la holgura se amplifique durante el 2019 y hasta el 2020, lo cual evidentemente no es proclive, no le da mucho más espacio de alzas. Claro que siempre hay espacios, pero ya sería con un costo económico importante y creo que en este punto tenemos que subrayar que en el último informe trimestral también se ven mucho más preocupados por el crecimiento, no solo de mediano plazo, sino hasta le dan una importancia estructural al hecho de que algunas de las políticas y cambios que se pueden implementar pueden inducir a un crecimiento más bajo de largo plazo y yo creo que eso podría seguir acotando el espacio de alzas. Joel, el Ejecutivo entrante nombrará a Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, cercano al presidente electo, como subgobernadores de Banxico. ¿Anticipas un giro en la Junta de Gobierno? ¿Se pondrán a prueba la autonomía y el mandato constitucional de Banxico? Mira, yo refrendaría lo que he comentado aquí contigo. No estoy tan preocupado por la composición de la Junta de Gobierno. Ya hemos tenido, bueno, para dar un ejemplo, dos de los últimos 3 gobernadores del Banco de México han sido los secretarios de Hacienda del gobierno en turno. Y en aquel momento, y conforme han pasado los trimestres y los años, justamente esos gobernadores se han vuelto algunos de los principales contribuyentes y propulsores de la autonomía del Banco Central. No estoy entonces tan preocupado porque creo que a nivel histórico podemos constatar que los incentivos se alinean muy rápidamente al mandato constitucional del Banco de México, así lo mismo que los principales intereses de cada uno de los elementos de la Junta. Estoy mucho más preocupado porque evolucionen y tengan un futuro ciertos cambios constitucionales, como por ejemplo el extender el mandato constitucional de Banxico no solo a la estabilidad de precios, sino también a un cierto nivel de crecimiento económico, porque creo que las circunstancias están puestas para que tengamos un riesgo de que Banco de México se pudiera convertir en una especie de válvula política de escape
o chivo expiatorio del bajo crecimiento. Y hay que tomar en cuenta que el bajo crecimiento en México tiene claramente razones mucho más estructurales que simple y sencillamente que sea cosa de tener un esfuerzo monetario sostenido que está probado no tiene un efecto duradero sobre la actividad económica. Bien, Joel Virgen, muchas gracias por tu análisis. Saludos en Nueva York. Gracias, buenas tardes.